Hola, ¿cómo están mis amados hermanos? Bienvenidos a esta clase de membresía. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el gobierno teocrático. ¿Ok? ¿Te suena un poquito el gobierno teocrático? Lo habíamos visto en algunas clases pasadas, que es el gobierno de Dios. La iglesia se rige bajo el gobierno teocrático. Quiere decir que toda la autoridad la tiene Dios. Y Dios es el que dirige y es el que manda y es el que guía y es el que enseña y es el que dirige a la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos como discípulos, como hijos de Dios, tenemos que sujetarnos al gobierno teocrático. Sujetarnos al gobierno teocrático no es muy sencillo como parece, porque muchas de las veces no estamos dispuestos a dejar que alguien más dirija nuestra vida. El ser humano por naturaleza quiere dirigirse a ellos mismos, ¿verdad? Quieren hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les apasiona, lo que ellos desean, pero cuando uno entiende la importancia del gobierno de Dios en nuestras vidas, porque es por nuestro bien, por nuestra protección, por nuestra salud espiritual, por nuestra salud mental, pues entonces vamos a cambiar de pensamiento. Dice por ahí la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Así es que, pues yo te invito a que reflexiones un poquito acerca de lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, porque va a ser importante para tu vida y para tu crecimiento espiritual, para tu relación con la iglesia y tu relación con Dios. Muy bien, vamos a ver el organigrama, cómo está estructurado, ¿verdad? Cómo se estructura el gobierno teocrático en nuestra cobertura. Y podemos ver aquí el organigrama, ¿verdad? Está representado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todo esto es la Trinidad de Dios. Es las tres personas, pero que es un solo Dios, ¿ok? Y su relación con los hombres. Esto azul representa a los hombres, los 5 ministerios mayores, los ancianos, los diáconos, los miembros o discípulos, y hasta aquí abajo tenemos la base de gobierno teocrático, que es los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Es sobre lo que descansa, ¿verdad? El gobierno de Dios en su relación con los hombres. Cuando nosotros aprendemos y conocemos y entendemos el gobierno de Dios y nos dejamos, ¿verdad?, dirigir por Dios, pues entonces vamos a poder llevar vidas victoriosas. Así es que si de repente somos de los que no nos gusta que nos manden, que nos digan, que nos dirijan, bueno, pues vamos a tener un poquito de problemas en nuestra vida, porque pues necesitamos la dirección de Dios para poder hacer lo correcto. Y bueno, vamos a ver nuestro primer punto, que es el Padre. Vamos a ver una cita bíblica. Si Génesis 1:26 dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea a los peces del mar y a las aves de los cielos, a las bestias en toda la tierra y a todo animal que se arrastre sobre la tierra. Quiere decir aquí entonces que Dios es nuestro creador, por lo tanto Él tiene toda la autoridad sobre la creación, y aún nosotros, como parte de la creación, tenemos que rendirle cuentas a Dios, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios y tenemos que hacer la perfecta voluntad de Dios. Así es que, pues bueno, Él es nuestro creador, nosotros lo reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Dios, y bueno, pues vamos a ver otra cita bíblica. Está en Juan 14:9, y esto es algo muy común, ¿verdad? Bueno, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién conoce a Dios? Esa es una pregunta de los ateos. Muchos ateos se hacen esa pregunta. Aún los gnósticos no creen en Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, por lo tanto no lo podemos ver, pero lo podemos ver a través de el Hijo, a través del Señor Jesús. Y dice Juan 14:9, dice: Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta es una plática entre Felipe y el Señor Jesús, y Felipe le decía, bueno, ¿y cuándo vamos a ver a Dios o cuándo nos vas a mostrar a Dios? Y entonces Jesús le dice, bueno, pues ya me conocen a mí, conocen a Dios. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver otra cita bíblica que es Juan 17:15. Perdón, Juan 16:7 y 15. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Todo el que tiene al Padre, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomaré de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, bueno, pues aquí podemos ver que el Señor Jesús nos venía a enseñar y a mostrar todo lo que era el Padre. Y tenemos otra cita bíblica, Juan 17, verso 1, 24 y 25. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego el 24 y 25 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Ok, entonces podemos ver la Biblia nos habla de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y bueno, vamos a ver ahora un poquito acerca del Hijo como la cabeza de la iglesia. Ok, entonces dice la palabra de Dios, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Ok, entonces como cabeza de la iglesia nosotros también estamos sujetos a el Señor Jesús. Muy bien, vamos a ver otra cita bíblica. Efesios 5:23 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿quién dirige a la iglesia? Cristo, porque Cristo es la cabeza. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, ¿verdad? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestro Salvador. Y bueno, vamos a ver Colosenses 1:18. Dice la palabra de Dios, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como administrador de la iglesia. ¿Qué hace un administrador? Un administrador pues administra los recursos de la iglesia, llámese la economía, el recurso humano, los dones, el fruto del Espíritu, pues él es el administrador de todo lo que hay en la iglesia. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos 1, verso 1 al 11. Son bastantitos, pero vamos a leerlos rápido. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad y reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras,
cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste contentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Muy bien, aquí vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a ver otra cita bíblica. Hechos 13:2, dice la palabra de Dios: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para los que los he llamado. Y Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y Hechos 16:6 y 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Bueno, ¿por qué hablamos algunos versos? Yo me seguí de corrido para que pudiéramos ver un poquito acerca de Dios, del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Porque hay enseñanzas y hay doctrinas en donde dicen que el Espíritu Santo no existe, que Jesús solamente fue un profeta, o creen algunas doctrinas, algunas iglesias, algunas sectas, dicen que Jesús pues no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y es como un Dios chiquito. Hay un Dios grandote y hay un Dios chiquito. Y eso no es correcto. La Escritura eso no enseña. La Escritura enseña, y hablando del Espíritu Santo, hay enseñanzas, hay falsas doctrinas, hay doctrinas de error en donde no reconocen la persona del Espíritu Santo. Dicen pues que el Espíritu Santo no existe, que es una fuerza, es una energía de Dios, pero podemos ver en estos versículos que Dios es el que crea todas las cosas, que Jesús es la cabeza de la iglesia y que el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia, ¿verdad? Es el que ministra, es el que habla y aún es el que guía. Cuando los apóstoles iban a predicar a Asia, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo les prohibió. ¿Ok? Bueno, hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es la doctrina de la Trinidad o de la triunidad, y la realidad es que no muchos aceptan esta enseñanza porque la misma palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es una palabra pues que nos hemos visto o los teólogos se han visto en la necesidad de hablar de ella. ¿Por qué? Porque existen 3 personas que la Biblia habla que tienen las mismas características, que son iguales, que representan a la deidad, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros sí creemos que es un solo Dios representado en 3 personas diferentes y que tienen una función específica con la iglesia, cada una de estas personas de nuestra deidad o de nuestro Dios, ¿ok? Muy bien, pues hasta aquí espero que quede un poquito claro, y si no queda claro, bueno, pues preguntemos. Muy bien, vamos a hablar ahora de los ministerios mayores, del triángulo, aquí donde se unen, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de las autoridades y de los miembros de la iglesia. Y bueno, tenemos en el gobierno teocrático, Dios se rige por el orden. Tenemos un Dios de orden. Por lo tanto, en la iglesia
debe de haber un orden, y también hay un orden que Dios establece, eh, para que la iglesia funcione adecuadamente, ¿ok? Y por eso Dios ha establecido autoridades, ¿verdad? Hombres que Dios ha elegido, que Dios ha llamado, que Dios ha puesto en ellos una carga ministerial para cumplir una función dentro de las congregaciones. Muy bien, entonces vamos a hablar de los 5 ministerios mayores. Efesios 4:11 dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios mayores. Estos son los ministerios universales. Ellos son las máximas autoridades humanas, hablando humanamente, porque tenemos nuestra autoridad espiritual, que es Dios, y aún Dios está sobre estas autoridades, ¿sale? Pero pues Dios ha establecido por orden, ha establecido y con una función específica a ciertas personas y les ha dado un ministerio, y estos son el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastor y el ministerio del maestro. Muy bien. Y bueno, pues tenemos también como ministerios menores que rigen la iglesia local. Tenemos a los ancianos. Ok, la iglesia debe de estar regida también por los ancianos, aunque en nuestra congregación, en nuestra reunión, eh, en nuestra congregación, pues tenemos un pastor. Lo cierto es que también tenemos ancianos. Y vamos a ver qué son los ancianos. Dice por acá, Hechos 11:30. No es cierto. Hechos 14:4, perdón. Hechos 14:4 dice la palabra de Dios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Aquí ya hablamos de apóstoles. Recuerden que cuando el Señor Jesús subió al monte, oró, y cuando bajó escogió a 12, a los cuales les llamó apóstoles. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos hablando de los apóstoles. Y dice la palabra de Dios, cuando la iglesia, ¿verdad? Cuando ya empieza la iglesia, en el libro de los Hechos se inicia la era de la iglesia. Pues bueno, pues en ese tiempo pues todavía estaban los judíos y la iglesia de Cristo empezaba a surgir, y pues había división. Dice que la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, ¿verdad? Siguiendo las enseñanzas de Moisés, de los profetas, y otros estaban con la nueva enseñanza de Cristo. Bueno, no la nueva enseñanza, sino la nueva dispensación, o pues el tiempo de la gracia, en donde el Señor pues derramaba su gracia a través de el Señor Jesús. Muy bien, entonces vamos a ver ahorita un poquito acerca de los ancianos. Dice Hechos 1:30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, ¿verdad? Aquí ya también se hablan de los ancianos que gobernaban en ese tiempo las iglesias, eran los que dirigían en ese tiempo las iglesias. Muy bien. Vamos a ver esta cita bíblica, Hechos 14:23. Hechos 14:23 dice en la palabra de Dios:
Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído, ¿verdad? Entonces podemos saber aquí cómo es que los apóstoles, ¿verdad? Iban estableciendo a los ancianos en las congregaciones y bueno, dice aquí que los confirmaban en la fe y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el 15, Hechos 15:2. Dice la palabra de Dios, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña en ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ok, bueno, pues hubo aquí una discusión entre Pablo y Bernabé y bueno, pues tuvieron que ir, ¿verdad? Tuvieron que ir a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos para poder dirimir su controversia o el problema que estaban causando. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver primera carta a Timoteo 3, 1 al 7. Primera carta a Timoteo 3, 1 al 7. Dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, pues bueno, esto es los requisitos para el obispado o para aquellos que deseen servir al Señor conforme a un llamado, conforme a un ministerio. Y bueno, pues así se establece, ¿verdad? Esos son algunos parámetros que se pueden tomar en cuenta a la hora, pues, de tener un llamado de parte de Dios. Muy bien. Y vamos a ver Tito 1, 5 al 9. Dice la palabra de Dios, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni rebeldía. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo es que se establecían los ancianos. Los ancianos se establecían por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos, ¿verdad? Y que iban, establecían a los ancianos en cada ciudad para que establecieran el gobierno de Dios. Muy bien, pues bueno, hasta aquí dejamos un poquito a los ancianos y vamos a hablar acerca de los diáconos. Dice la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Perdón, no les dije la cita bíblica está en Hechos 6, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y primera carta a Timoteo 3, del 8 al 15, dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y a estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver cómo se establecían a los diáconos. Y aquí vemos cómo Dios establece a las autoridades ministeriales. Veíamos en un principio que Dios habla y dice, ¿verdad?, en Efesios, y algunos llamó, ¿verdad?, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y bueno, luego veíamos cómo se establecían los ancianos. Los discípulos, los apóstoles iban a las ciudades. Pablo encargaba a Tito y a Timoteo, que eran sus discípulos, a que estableciesen a los ancianos para que ministraran en las congregaciones, para que hablaran de la palabra de Dios. Y bueno, cuando se surgían problemas, dificultades, pues bueno, pues se levantaron los diáconos. ¿Para qué? Para ayudar a servir las mesas. Quiere decir, pues para ayudar en la administración también. Los diáconos son ministerios establecidos bíblicamente. ¿Para qué? Para ministrar el Espíritu Santo. Ellos son llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y bueno, pues veíamos algunas características que deben de tener los ministerios, los siervos de Dios, ¿ok? Bueno, así está establecido el gobierno de Dios. Por lo tanto, nuestra máxima autoridad, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como las autoridades ministeriales que Dios ha establecido, pues tengámosles honra a los pastores, a los ancianos, a los diáconos. Es importante que podamos reconocer la autoridad que Dios ha puesto en ellos, porque luego a veces contendemos de, no, es que el pastor y el diácono y el anciano, y son autoridades que Dios ha puesto. Y dice la palabra de Dios en Romanos 13, que no hay autoridad sobre nosotros sin que Dios la haya establecido, y el que se opone o resiste a las autoridades, a Dios mismo resiste. Entonces, démosles honra, no contendamos con ellos, no peleemos con ellos, sujetémonos. Dios nos va a dar la bendición en la sujeción, y no seamos pendencieros, no seamos peleoneros, no estemos de pleito con las autoridades, porque algo que yo aprendí cuando leí un libro que se llama Autoridad Espiritual es que independientemente de cómo sea la persona, Dios ha puesto una autoridad en ellos. Y nosotros a veces queremos contender con ellos, queremos pelear con ellos, queremos hasta llevarnos con ellos, y mejor guardémosles honra, porque eso es bueno delante de Dios. Ellos son siervos que Dios ha puesto. Y en este libro de Autoridad Espiritual de Watchman Nee, por ahí si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo por favor, pues nos refiere mucho por qué es necesario la sujeción y la obediencia a las autoridades. Cuando nosotros
no respetamos a las autoridades, estamos infringiendo un principio espiritual muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Que es la obediencia y nos convertimos en rebeldes. Y la rebeldía es un principio satánico. Así es que practiquemos la obediencia, practiquemos la honra a las autoridades. Recuerden que yo les dejé una tarea, que conocieran quiénes eran las autoridades dentro de la iglesia, dentro de la cobertura, ¿verdad? Los que me mandaron su tarea, bueno, por ahí corrijo algunas equivocaciones con el el apóstol de Cuba, se llama Gilberto Ferretti, ¿ok? Porque por ahí me pusieron otros nombres y no, sí, Ferretti sí le atinaron, pero se llama Gilberto Ferretti, ¿ok? Entonces, pues tenemos a nuestros ancianos, tenemos a nuestros diáconos, muchos hicieron su tarea, no sé si les preguntaron, no sé si investigaron con sus líderes, no sé cómo le hicieron, pero me trajeron los nombres de todos los líderes de la iglesia. Recuerden que yo les había comentado que el liderazgo de la iglesia, si bien es cierto, no es un liderazgo bíblico, ministerialmente hablando, sí tienen una autoridad que el pastor delega de la autoridad que Dios le ha dado para que ellos dirijan y para que ellos oren y para que ellos traten asuntos con la iglesia. Así es que tengámosle honra, de verdad, conozcan a los hermanos, trátenlos con respeto, con consideración. Si pueden hacer algo por ellos, háganlos. Ellos hacen mucho cuidando al rebaño, cuidando a la iglesia. No contienda con ellos tampoco. Tenemos ahí varios líderes, varios supervisores, los ancianos, el pastor y nuestros apóstoles, y guardémosles honra, respetemos la autoridad que Dios les ha puesto en ellos. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito acerca de los miembros y discípulos, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejarlo para la próxima clase. Nos vamos a quedar solamente con el gobierno teocrático en la parte del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ministerios mayores, los ancianos y los diáconos. Ok, hasta ahí dejamos nuestro tema del día de hoy. Dios me los bendiga, cuídense. Tenemos tarea. Vamos a adelantar un poquito de la tarea. Este cuadro, quiero que usted me lo pase a mano, ¿verdad? Usted hágalo con una reglita, haga las divisiones y escriba en cada espacio lo que va, porque en otras ocasiones, ¿verdad? Muchos dicen, sí, gobierno teocrático, ya lo leí, pero cuando se les pone en los exámenes este diagrama, no saben y andan inventando y andan poniendo, brincando por acá donde sea. Así es que, pues no importa que ahorita no hemos visto ni los miembros, ni los discípulos, ni los dones del Espíritu Santo, usted hágalo, por favor, todo. Póngale aquí sus citas bíblicas, repase las citas bíblicas y el día de la siguiente clase vamos a hablar acerca de los miembros discípulos y de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu. Pero ahorita vamos a dejar haga todo aquí, todo su recuadro, deje estos espacios en blanco, porque esto los vamos a estudiar y esto va a ser parte de la siguiente tarea. ¿Sale? No se adelante, no lo haga. Llegue nada más hasta aquí donde están los diáconos y deje estos espacios en blanco para que hablemos de ellos y en la siguiente tarea usted lo complete. Y bueno, pues vamos a hacer, esta va a ser nuestra tarea. Por favor, hágamelo a mano, no me lo fotocopie, no le haga otra cosa, hágalo a mano para que pues podamos ir localizando o teniendo sepamos en qué va en cada recuadrito, ¿sale? Muy bien, pues es la tarea muy sencillita, ya la tiene ahí en su manual. Si no tiene manual, pues consígase uno para que lo repase, y si no, pues acérquese con alguien, pida la foto y cópielo ahí en una hoja, le toma una foto a la hoja y me la envía, por favor. Muy bien, pues muchas gracias por estar en esta clase. Dios me los bendiga y recuerden que tenemos 7 días después de que yo suba este video para que usted pueda entregar su tarea. No sé qué día lo voy a subir, pero ya ve que ahorita hace mucho calor, pues
pues los cuerpos se dilatan y yo me estoy dilatando mucho con las clases, pero no se preocupe, usted tiene sus 7 días a partir de que vea este video, bueno, no de que lo vea, de que yo lo suba al grupo de líderes, al grupo de la clase de membresía. Muy bien, pues bueno, Dios me los bendiga, cuídense mucho, saludos a todos, bendiciones.